Seguimos con más difusión parlante. Ahí pasaban los chicos de Los Días en Marte. Ya sabes, Los Días en Marte va a estar presentándose por primera vez en show en vivo, ¿eh? Así que tenemos el agrado, el placer de transmitir el show. Vamos a estar con Andy ahí en Lucil, en Palermo. Vamos a estar en vivo desde ese lugar, desde ese recinto, para poder transmitir y llevarles a todos ustedes el show de Los Días en Marte. Fernando, Mariano, Javier Herlem, Agustín Rocino y el gato, el Lucas, de todos ex cuentos borgianos, ex Catupecu Machu, aviadores. Una linda mezcla ahí de sonidos, y vamos a estar ahí para llevártelos directamente a tu casa. Pero ahora la propuesta, señor Andrés, por favor, ¿me la puede vender? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Venimos siempre preguntándonos, ¿no? ¿Cómo hace el resto de las ramas artísticas, ¿no? Para adaptarse a todo lo que está pasando, a el tema de los vivos, de los no vivos. Y hoy tenemos una propuesta de el desalojo, radioteatro. Radioteatro. Nosotros venimos, tal vez siempre hablando con Marian, el tema de crecer escuchando radio y esta modalidad de escuchar una historia, de que tengan sus efectos de sonido, a veces hechos en el momento, a veces hechos por grabaciones, o sea, por un pole de ahí. Y siempre nos gustaba la idea de, hasta incluso fantaseamos un Nosotros día de queríamos hacer un radioteatro algún escribir día. algo Lo para vamos a hacer hacer, algún en día lo este vamos a hacer. formato. Pero ahora vamos a enfrentarnos, porque es medio que a veces una charla es conocernos, a personas que lo están haciendo en serio y lo están haciendo bien. Tenemos del otro lado a Luciana y a Daniel, actores de El Desalojo. Así que primero, muchas gracias por sumarse y por favor, presenten todo lo que tengan que presentar, preséntense ustedes, cómo es que llegan a esto y cómo es la experiencia, como decíamos, ¿no? De hacer esto, pero tal vez de otra forma. No sé si estaban habituados o no, o si consumían radioteatro cuando eran jóvenes, o no tan jóvenes, sino mediana edad. Claro, Porque no hay edad hay mucha gente que para... conoció el radioteatro con Cuál es, por ejemplo, ¿no? Por Un ejemplo. gran programa de Mario Pergolini, bueno, y también conocieron. Pero bueno, cuéntenos un poco, a ver, cómo nace esta historia del desalojo, por favor. Bueno, primero buenas noches, gracias por la invitación. Les queremos contar que nosotros formamos parte de una compañía que se llama El Paraíso, que venimos ya desde varios años trabajando juntos y haciendo obras en el Teatro Andamio 90. Y de hecho, cuando empezó la pandemia nos agarró ensayando una obra, un sainete, y bueno, y ante la posibilidad de poder seguir con estos ensayos, decidimos explorar este género que es el radioteatro, que muchos de nosotros nunca habíamos tenido la experiencia de hacer radioteatro, yo por lo menos nunca había hecho, y fue una experiencia maravillosa. Ya desde el año pasado empezamos con otro radioteatro que fue Los Invisibles, de un autor argentino, Gregorio Laferrer, y ahora estamos con El Desalojo, también de otro autor argentino, Florencio Sánchez, que nos pareció también muy importante esto de revalorizar a los autores argentinos. Y El Desalojo trata la historia de Inda, que Inda es una mujer que la quieren desalojar. Toda la acción transcurre en un conventillo. La quieren desalojar de su habitación porque no puede pagar el alquiler. Su esposo tuvo un accidente y no puede pagar el alquiler, entonces deciden hacer una colecta. Pero le quieren sacar también los hijos. No solamente la quieren desalojar de su habitación, sino también sacar los hijos. Y bueno, decimos siempre que es un radioteatro con mucha actualidad, porque si bien fue escrito en 1906 y nuestro director Alfredo Martín hizo una reescritura, trata de temas que están muy vigentes hoy en día, como los derechos de la mujer, el lugar de la mujer desde la humillación o la discriminación, que si bien hoy se avanzó muchísimo, pero también hay que seguir en esta lucha. El tema del desalojo, muchas veces un tema que hoy en día es vigente, el tema de la vivienda para las clases trabajadoras y lo difícil que nos es llegar a tener una vivienda. Y bueno, y también en este radioteatro se ven los medios, porque esta colecta la hacen en La Nación y Caras y Caretas. Entonces también se trata el tema del poder que tienen los medios hegemónicos.
Así que es un radioteatro con muchísima actualidad. Muy bien. Daniel, ¿cómo le va? Buenas noches. Un placer ¿Qué conocerlo. tal? ¿Todo bien? ¿Me puede comentar usted qué es el radioteatro, en pocas palabras, y qué sensaciones le genera a usted poder participar del desalojo? El radioteatro es una vertiente del teatro que no, de ninguna manera es un ayornamiento del teatro a la época actual. De hecho, el radioteatro, el auge del radioteatro fue alrededor de 1940, en la década del 40, del 50, con radioteatros emblemáticos como Tarzán, actores emblemáticos y actrices emblemáticas, Oscar Robito, Hilda Bernard. Bueno, no es un ayornamiento del teatro a la situación actual, sino que es otra vertiente distinta del radioteatro. El radioteatro es otra vertiente distinta del teatro, del arte escénico, donde se potencia de alguna manera el imaginario a través de lo auditivo, lo cual requiere mucha más participación del público en cuanto a nutrir ese imaginario. Y lo que se supone, lo que se pretende, es que el radioteatro, cuando se emite, genere, potencie ese imaginario que el público tiene. Yo personalmente sentí un gran placer al transitar esta vertiente del arte escénico. Sobre todo hay 2 o 3 puntos que me gustaría recalcar. Uno es esta cosa gregaria que tiene el radioteatro, ¿no? En momentos de aislamiento, como el que vivimos el año pasado, este año, ¿no? Y del cual afortunadamente estamos empezando a salir, en momentos de aislamiento, hacer un radioteatro e imaginarme a las familias reunidas como se reunían allá en la década del 40, alrededor del aparato de radio, ¿no? Para escuchar la emisión de ese día. Eso llevado a toda una sociedad, me causaba mucho placer, porque era un grano de arena tirado así en el océano del aislamiento, ¿no? Que genera círculos gregarios. Eso. Y en segunda instancia también por el tema que trata el desalojo, ¿no? Que a lo que decía bien Luciana, yo agregaría un punto que también creo que es muy importante, que el desalojo, mi visión habla también de la naturalización que se hace de ciertas cosas. Toda una sociedad, esa micro sociedad que rodea a Inda cuando la pretenden desalojar del conventillo, esa micro sociedad naturaliza el hecho de que ella se tiene que ir. Y yo lo comparo con la situación actual en nuestra sociedad, donde nosotros naturalizamos una serie de cosas. Las damos por hechas. Una serie de injusticias, una serie de inequidades, una serie de hechos de exclusión, de desequilibrios, que no tienen por qué ser naturalizados. Entonces, cualquier granito de arena, nuevamente, en el océano de esta exclusión, injusticia, inequidad, desequilibrio, que rompan con la naturalización de todo eso, a mí me parece que es un aporte al presente muy importante. Y en ese sentido es otro de los placeres que a mí me dio haberlo hecho. Muy bien. ¿Cómo fue la experiencia de encarar esto, ¿no? Cuando se les acercó la propuesta, cuando la plantearon, ¿cómo fue el hecho de hacer el radioteatro? ¿Qué miedos les surgió? ¿No? Al principio, uy, ¿esto cómo se hace? ¿Lo podremos hacer? Que va a haber problemas con la comunicación, ¿cómo hago tal cosa? Cuéntame cada uno cuál fue su experiencia en los primeros pasos para hacer esto, ¿no? Que me imagino que debe ser algo, como bien decían, ¿no? Distinto, donde se requiere también una participación mucho más de la otra persona, ¿no? Porque hay que empezar a generar
ese mundo imaginario, ahora solamente escuchando cosas, sin la necesidad tanto de lo visual. Creo que el principal miedo que tuvimos fue cómo vamos a unir los sonidos, los textos de cada uno, porque queremos contar que estábamos en pandemia, entonces no nos podíamos reunir. Cada uno de nosotros grabó sus textos en su casa, por supuesto, todas las semanas nos reuníamos por Zoom a ensayar con la dirección de Alfredo Martín, bajo su dirección, y después cada uno grabó su texto en su casa, tratando de crear un estudio de grabación, y ahí fue muy cómico las cosas que hicimos, porque algunos debajo de un tender, otros nos metimos en un placar, otros tapados con frazadas, para tratar de crear ese estudio de grabación. Y bueno, y después mandábamos, y además teniendo en nuestra memoria la réplica del compañero, porque por supuesto previamente habíamos tenido meses de ensayo. Y después cada uno mandaba sus textos, sus audios, al que hizo un gran trabajo de edición, que queremos rescatar a Ignacio Berguilla, quien se encargó de la edición, que hizo un trabajo maravilloso. Entonces creo que a tu pregunta el principal miedo que teníamos era, bueno, ¿cómo vamos a hacer con esto? Si cada uno hace el trabajo individual, que no fue individual porque fue algo muy colectivo, pero si cada uno lo graba en su casa, después ¿cómo va a ser para unir todo esto? Y bueno, en realidad estamos muy, muy satisfechos con nuestro trabajo, con el trabajo de nuestros compañeros. También queremos decir la música, porque hay música original del maestro Quique Sosa, los sonidos, esto lo que decía Daniel, que lo maravilloso del radioteatro es que invita al espectador a ser un espectador activo, porque lo invita a imaginarse, al tener privada la visión, entonces todo es a través del registro sonoro y lo invita a la imaginación, lo transformamos en un espectador muy activo. Sí, yo me gustaría agregar algo, es decir, comparto totalmente lo que dice Luciana, ese era uno de los temores. Y personalmente había otro temor, y creo que muchos también, que es el de conservar un mismo registro, ¿no? Los actores, las actrices, cuando estamos en el escenario, se nos facilita mucho eso a través de la corporalidad. Es decir, la transmisión de intenciones a través de la corporalidad es nuestra herramienta más inmediata. Acá, al no existir la corporalidad, tenemos que conservar un registro en común, que es muy difícil hacerlo, sobre todo cuando grabamos, como de hecho lo hicimos, cuando grabamos cada uno por su lado. No solo en lo auditivo, sino también en cuanto a las intenciones, ¿no? Y que el relato sea un relato homogéneo, coherente, y no que sean frases sueltas dichas desde lugares distintos. Eso tiene dos pilares. Uno está puesto o tres pilares, diría. Uno está puesto, por supuesto, en la dirección, que es el pilar fundamental. Alfredo Martín hizo un excelente trabajo con esto en cuanto a la homogeneización de esto que estaba diciendo. El segundo pilar es nuestro trabajo, el de los actores y las actrices, en cuanto a hacer el esfuerzo de registrar cuál es el registro, valga la redundancia, del otro en los ensayos y tratar de mantener un contexto coherente. Y el tercer pilar fundamental, también que lo mencionaba Luciana recién, es en cuanto a la edición, ¿no? Y Ignacio Berguilla hizo un trabajo estupendo con eso, porque quedó un producto compacto, sólido, homogéneo, que se lee, entre comillas, como un relato, como es una obra de teatro. Es un pedacito de la vida que transcurre, sin que la podamos ver, pero la podemos sentir. ¿Sienten ustedes que en esta era que estamos viviendo de tanto Netflix, no tanto Disney Plus, ¿no? Como que nos bombardean que hay tanto para ver, ¿no?
El radioteatro, para aquellos que amamos la radio, bueno, yo estudié locución, o sea, por ende, a mí me encanta la radio y hoy por ahí siento que estamos perdiendo un poco porque, a ver, estamos en YouTube, la gente no está viendo, de hecho, hola a todos los que nos están viendo en YouTube. Pero bueno, como que nos estamos ayornando también a esto. ¿Usted también creen que es un gran desafío captar a las nuevas audiencias? Porque, a ver, de vuelta, el amante de radio, ¿no? Ese sector les encanta el radioteatro y es una fascinación poder imaginar. Pero ahora como que los pibitos, ¿no? Como que necesitan todo ya y por ahí les cuesta sentarse a escuchar y dejarse volar, ¿no? La imaginación, lamentablemente, creo que se está perdiendo un poco, ¿no? ¿Ustedes Está en cómo riesgo. tratan de cautivar estos nuevos oyentes? ¿Sienten que es un desafío poder encontrarlos y que digan, bueno, ok, me voy a dejar llevar por mi imaginación? ¿Cómo sienten que está la juventud con respecto a esto y si es un desafío para ustedes? Sí, yo creo que sí. Yo personalmente creo que es un tremendo. Eh, yo doy clases de teatro para chicos, sobre Mm, todo. Y me encuentro con que eh, para niños, y me encuentro con que los niños, los adolescentes, tienen un código muy diferente al nuestro. Yo tengo 65 años, así que imagínate las velocidades que yo manejo, no tienen nada que ver con las velocidades de hoy día. Hoy se exigen respuestas inmediatas, se exige información inmediata y resumida, se exige, y no estoy abriendo juicio de valor, ¿no? Podría hacerlo en otro momento, pero ujú, sin abrir juicio de valor, la exigencia es mucho más de cantidad, es mucho más de imagen, es mucho más de velocidad, es mucho más de satisfacción de la inmediatez, de lo inmediato. Creo que contra todo eso hay que luchar. Es decir, también hay una serie de aspectos que son comunes a la época, a otras épocas, ¿sí? Creo que cuando se aprieta la perilla de la magia, sea en teatro, sea en radioteatro, sea en la rama, en pintura, sea en la rama del arte que sea, una vez que se pone en on y el público acepta, mira, mi primera maestra formadora fue una gran, impresionante maestra de teatro en la Argentina que se llamaba Alejandra Boero. Alejandra Boero, maestra de maestros de teatro, ella siempre decía, el teatro, y ahora me refiero al teatro en general, el teatro es uno de los pocos hechos en la vida donde una persona sale al escenario, se expone ante otros y les dice, yo te voy a mentir durante la próxima hora y media, mm, y vos me vas a creer durante esta hora y media. Firma acá. Y el público firma. El público acepta eso. Ese es el on, es poner en on la perilla de la magia del teatro. Eso es absolutamente común en lo que es coincidente en lo que es teatro sobre el escenario presencial, corporal, y lo que es radioteatro. Es, es lo mismo, es lo mismo. Cuando vos apretás la perilla de on, el público acepta recibir esa magia y la acepta. El problema es poder apretar esa perilla, saber dónde está, qué tamaño tiene, tal cual. en qué condiciones estás vos para apretarla. Pero una vez que lo haces, bueno, por eso nosotros tuvimos que aprender un montón de cosas para saber dónde estaba la perilla del radioteatro. Mm. Bueno, creo, y Luciana coincidirá conmigo, creo que la encontramos. Y ahora entiendo mucho al placer que sentirían Jorge Salcedo, Susi Ken, actores y actrices de la época del 40, del 50, cuando entraban por la puerta de la radio, de Radio Belgrano, Radio Nacional, la radio que sea, Radio del Pueblo, cruzaban esa puerta y se dedicaban, como nosotros entramos al teatro
preparados para hacer una función presencial, entraron al teatro vestidos de gala para hacer una función de radioteatro. Tal cual. ¿Por Hermoso. qué? Porque estaban dispuestos a apretar ese botón mágico de decirle, créanme durante la próxima hora y media lo que yo voy a hacer. Igual, ojo que le creyeron a Orson Welles y mira lo que pasó. Sí, O sea, no le crean tanto. No, estoy hablando del caso, para los que no saben, bueno, La Guerra de los Mundos, Orson Welles, no me acuerdo bien en qué año, pero hace mucho, mucho tiempo. eh, Ahí va, mirá, 1938, muy gracias por el dato que no lo tenía. Recreó, ¿no? La Guerra de los Mundos, ¿no? Recreó como que lo estaban invadiendo, ¿no? Los extraterrestres y hubo una histeria masiva. De hecho, no sé si hubo gente que se quitó la vida y fue muy bien hecho por un lado, pero demasiado muy bien hecho. Así que ahí creo que tocaron el botón y se comprometieron a fondo con eso, pero era un ejemplo que me Tocaron el cae botón de ahora. al lado. Hicieron este y otro más que, che, este no, por ahí, este más o menos. Esta es la Entrar en, histeria. Esto entrar en déjalo pánico. ahí. lo que pasa es que eso confirma lo que estaba diciendo. Tal cual. El botón es el mismo. Lo que pasa es que lo que hay detrás de ese botón puede llevarte para un lado o puede llevarte para el otro. Ahí Pero va. es decir, la gente le creyó. Sí, le creyó y bueno, generó eso, lo que Y generó. bueno, claro lo que estaba diciendo. Luciana, ¿qué opinas vos sobre esto? ¿Viste los pendejos de ahora? ¿Viste? ¿Qué hacemos con los pibitos? Mira, coincido totalmente con todo lo que dijo Daniel, y yo también soy profesora de teatro y soy profesora de teatro en una escuela que es intensificada en artes del gobierno de la ciudad, y estoy trabajando con los chicos de sexto y séptimo grado radioteatro, justamente. Mm, Y lo primero que hice fue pasarles algunos radioteatros, por supuesto con una duración de 10 minutos, breves. Y sí, cuesta que los chicos presten atención, que esos 10 minutos que duraba estén realmente concentrados. Pero creo como que de a poquito fue un desafío y lo estamos logrando. Y ellos hoy en día están creando sus propios radioteatros. Esto pasó porque cuando empezamos las clases con todos los protocolos, no se podía dar la clase común. Entonces teníamos que adaptar la clase común de teatro, ¿no? Entonces teníamos que adaptar los contenidos, teníamos que adaptar las actividades y bueno, y se nos ocurrió explorar este género. Y hoy en día están haciendo unos radioteatros buenísimos y están disfrutando ellos el hacer, porque el hacer, además de grabar, como decíamos, además de grabar sus textos, conseguir los sonidos, conseguir la música, la edición, ellos mismos están haciendo la edición. Entonces me parece que es un desafío, pero un desafío que vale la pena. Y hoy en día, cuando escuchan los radioteatros producidos por sus compañeros, es como que se aguantan esa concentración o lo que dura, ahí están ahí. Creo que al haber pasado por el proceso, hoy en día disfrutan mucho más el resultado. Entonces es un desafío, como dice Dani, como decía Daniel, pero es un desafío que vale la pena. Y yo vuelvo a destacar esto del radioteatro, que me parece que vuelve al espectador en un rol activo porque tiene que incentivar mucho su imaginación. Y me parece que está buenísima esa característica. Algo que está muy bueno, que usted también lo han remarcado, que es la temática y sobre las problemáticas también aborda esta obra. Hace no mucho vi en Instagram la cuenta de una obra también llamada La Teta, que fue una de las últimas obras que llegué a ver antes de la pandemia, donde nos han invitado a ir con el programa, que también hablan sobre cuestiones de violencia de género. Hay una, como decía, ¿no? Hay una cuestión de poner en mesa un montón de temas que, como claramente estamos totalmente de acuerdo, que estamos muy acostumbrados a que no sea así, a que sea distinto la cosa, y que ahora se está empezando a ver como todo este cambio cultural que está viniendo y la concientización sobre eso. En este caso, cuando la herramienta es la imaginación, ¿no? ¿Cuánto ayuda esto a la concientización y a darle un mensaje? ¿Cómo la imaginación puede, ¿no?, ser una herramienta de transmisión mucho más efectiva a veces que tal vez una publicidad o que tal vez una herramienta de propaganda, vamos a ponerle? ¿Cómo es para ustedes también encarar estos temas y la responsabilidad que uno tiene que tener, como decía María, ¿no? La vez pasada, hace unos cuantos años, lo de Orson Welles, ¿no? Que de pronto la gente
entró en ese imaginativo, o sea, apretaron, sellaron esa idea, ¿no? De vamos a aceptar esto, y hoy la gente está consumiendo algo que puede tener un contenido mucho más social, mucho más fuerte, mucho más positivo. ¿Cómo es la imaginación acá para ustedes? ¿Cómo es la responsabilidad que ustedes tienen para que llevar ese mensaje de forma correcta? ¿Cómo toman ese manto de responsabilidad? Porque hay que ser responsable también con lo que dice. Mira, creo que la clave está en el paso anterior a eso. Es decir, con nuestra responsabilidad es de abrir la imaginación. Uh-huh. Ya eso es un valor que después puede tomar distintos caminos. No es el hecho de abrir la imaginación o ayudar a abrir un poco más la imaginación, por decirlo un poco más correctamente. Ese hecho, ayudarlos a abrir un poco más la imaginación, es para que se den cuenta que hay otras posibilidades distintas a las establecidas. Uh-huh. Yo creo que con brindar la visión de que hay otras posibilidades, ya tenemos ganado un gran terreno con eso. Pero nos pasa, o me pasa, voy a hablar de forma personal, me pasa no solamente en cuanto al otro, me pasa en cuanto a mí también. ¿Cuántas obras habremos hecho, Luciana, vos, todos los actores y actrices, cuántas obras habremos hecho que nos abrieron la mente, nos abrieron la cabeza a nosotros a hacerlas? ¿Y por qué? Porque, mira, yo siempre digo, uno de los primeros ejercicios, no sé si de los primeros ejercicios de teatro que a mí me hicieron hacer allá en mi otra vida, cuando estudiaba teatro, claro, consistía en ir terminado, es decir, bueno, acción, empezar a partir de ahí. Y cuando yo veía a los demás, yo que venía del sistema, decía, bueno, si evidentemente no siente la muerte del padre, ¿sí? Porque cualquiera que se le muere el padre llora. Bueno. Y esto que estoy reduciendo a lo ínfimo, ¿no? El teatro me dio la posibilidad de saber, de entender, pero en carne propia, que hay muchísimas maneras de reaccionar. Y de vuelta vuelvo a no abrir juicio de valor sobre esto, ¿sí? ¿Qué reacción, qué emoción es más genuina, más valiosa que la otra? Pero que hay mil maneras de reaccionar. Eso también es abrir la imaginación. Eso es un ejemplo de cómo el teatro le puede abrir la imaginación al público y nos abre la imaginación a nosotros, los actores. ¿Sí? No sé si Lu está de acuerdo, pero creo que... Coincido totalmente y además me encanta escuchar a Daniel hablar porque me parece que es súper interesante lo que está diciendo y esto de abrir la imaginación al otro y al mismo tiempo a nosotros. A mí siempre me pasa que todo personaje que hago, algo me deja en la vida o algo me cuestiona de mi propia vida. Así que me parece que es maravilloso tanto para el que observa como para nosotros que lo estamos haciendo. Por eso coincido totalmente con lo que dice Daniel y me encanta escucharlo. Sí, porque es así. Es así, totalmente. Sí. Chicos, la verdad que un placer charlar con ustedes. Estamos hablando con Daniel Goglino y Luciana Procaccini de El desalojo, un crimen de la sociedad, de la compañía de teatro El Paraíso, de Carla Rosaria Mayeli, que está ahí en el chat. Un beso grande, Carlita.
Gracias por hacernos conocer a estas dos hermosas personas. Y ahora lo más importante, ¿no? Porque estamos hablando mucho de esto, pero ¿cómo hacemos para escuchar este radioteatro? ¿No? Porque al final nos estamos diciendo, estamos haciendo todo mal, ¿no? Hay que como vender. Ya vendimos mucho, ahora hay que llegar y darles tocada al final. ¿Alguien me puede contar cómo podemos llegar a escuchar el desalojo? Sí, por supuesto. Se ve a través de Alternativa Teatral. Uno se mete en Alternativa Teatral, busca Radioteatro El Desalojo, un crimen de la sociedad. Compras la entrada, que es a la gorra, con un mínimo de 300 pesos. Bien. Te mandan un link a tu correo electrónico y ahí lo podés ver a partir de las 20 horas durante un día. O sea, de las 20 horas que vos comprás, desde que vos comprás la entrada, tenés 24 horas para ver el radioteatro y lo podés ver en esas 24 horas las veces que quieras. Lo podés escuchar, ver con la imaginación. Lo podés escuchar todas las veces que quieras dentro de esas 24 horas. ¿Me recomiendan verlo con las luces apagadas y con buenos auriculares? ¿O cómo me recomiendan escuchar un buen radioteatro? No, ¿sabes qué? Mirá, sí, porque hay algo que no dijimos y también es importante. Sí. Este radioteatro en particular, Ignacio Berreguilla, con todo el trabajo magnífico que hizo, como decía, en cuanto a la edición, también mientras lo vas escuchando, hay en el dispositivo donde lo estás escuchando, te transmiten distintas imágenes, aparecen distintas imágenes que tienen que ver que ilustran, por decirlo de alguna manera, la audición del radioteatro. Puedes escucharlo con las luces apagadas, salvo la luz del dispositivo. Ok, bueno saberlo. Que te van a aparecer unas imágenes que suman mucho. Muy lindas. ¿Y me recomendás también con una copita de vino? Una copita de vino ahí para... Y sí, si la hago bien, ¿no? Me entono, necesito volar. Che, bueno, para terminar, ¿quieren chivear algo aparte de esto? No sé, acá me dijeron que sos profesora, Luciana, Daniel, ¿vos querés promocionar algo también? Chicos, es su momento también. Sí, a mí me gustaría, antes que eso, mencionar y darle mis respetos a los compañeros que trabajaron en este radioteatro, si puedo. ¿Sí? Bueno, la dramaturgia, o sea, la adaptación de la obra El Desalojo, que es una obra de Florencio Sánchez de 1906, es decir, un año después que se creara la Cámara de Ferreteros. Mira, muy bien, estuviste ahí escuchando. Sí. Bueno, la dramaturgia es de Alfredo Martín y la dirección también de él, por supuesto. Los actores y actrices son Julián Belegia, Ángel Blanco, Marcelo Bucosi, Luis Cardoso, Cintia de Marco, Daniel Goglino, Ariel Cal, Rosana López, Carla Rosaria Maielli, Juani Pascua, Luciana Procaccini, Marcelo Rodríguez y Elida Ginoca. Y están como cantantes también, que participan porque hay dos cantantes que son Cintia de Marco y Carla Maielli, que también cantan en este radioteatro y cantan muy bien. Muy bien. Bueno, el intérprete y el músico original es el maestro Quique Sosa, como dijimos, y bueno, la edición de sonido y la realización del video es de Ignacio Berreguilla. Muy bien. Luciana, ¿querés promocionar algo, vender un poco otra faceta tuya? No, los quiero invitar a disfrutar del radioteatro porque este es el mes de despedida. En septiembre nos despedimos, así que los quiero invitar a vivir esta experiencia, a dejarse llevar por la imaginación, por lo auditivo, bueno, y a disfrutarla, porque de eso te trata también, de disfrutar, de reflexionar. Creo que el teatro tiene esas dos grandes características, que es poder disfrutar y al mismo tiempo reflexionar. Así que los invitamos durante este mes, todos los días a las 20 horas, pueden escuchar el radioteatro El Desalojo. Muy bien. Y la próxima, Carla, mensaje para vos. Acá tenés un locutor que quiere incursionar en esto. Teneme Mariano Franco, anotame. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero que pasen una muy agradable noche de viernes. Cuídense. Y nada, nosotros vamos a la tanda, Andrés. Vamos a la tanda y seguimos con más difusión parlante hoy desde la comodidad de nuestro hogar hasta las 12 o 1 de la mañana. Así que muchas gracias. Quédate ahí, apoyá el radioteatro y nosotros nos vemos en un ratito. Tanda y ya regresamos. Gracias. Muchas gracias.